y yo somos la iglesia. Hoy más que nunca estamos presentes. Y de esta forma hemos llegado a cientos de hogares. Tú y yo hacemos iglesia en el interior de nuestras casas. Y hemos proclamado a Cristo como nuestro todo, como nuestro Salvador, como nuestro santificador, como nuestro sanador y como nuestro Rey que viene pronto. Tú y yo, desde casa, sigamos alabando, sigamos exaltando el nombre de Dios, sin importar las dificultades por las que estemos pasando. Bienvenida, familia. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre sobre todo es, sobre
Buenos días, amada iglesia. En esta mañana quiero agradecerles a todos ustedes que nos acompañan. Y si alguno desea tener la guía del mensaje, lo invito a que lo descargue en la descripción del video. Voy a invitarlo a que oremos en esta mañana. Señor, yo te doy gracias por permitirnos estar en este lugar. Permite que sea un tiempo muy especial en el que podamos aprender de tu palabra y más aún podamos ponerla por obra. Te damos toda la honra y la gloria, agradecidos en Cristo Jesús. Amén. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Oseas, en el capítulo 14, versículos del 1 al 8. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. Presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile: perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Asiria no puede salvarnos, ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho: ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. El Señor dice: entonces yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio, hundirá sus raíces profundamente en la tierra como los cedros del Líbano. Sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Crecerán como el grano y florecerán como la vid. Serán tan fragantes como los vinos del Líbano. Oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que te contesta tus oraciones y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Amén. El libro de Oseas es un libro muy maravilloso porque nos habla de la fidelidad de Dios en medio de un pueblo infiel. Oseas significa salvación. Por lo tanto, el mensaje de hoy nos habla del amor de Dios para todo su pueblo. Y hoy quiero, a través del texto leído, ver las promesas que Dios tiene para nosotros. Unas promesas que si nosotros logramos traerlas a nuestra vida serán de mucho provecho. Por eso hoy hablaremos bajo el tema la realidad que muchos sueñan y muy pocos hoy disfrutan. Y para comenzar, tenemos que hacernos la pregunta: ¿cuál es la realidad que muchos sueñan? Y tendríamos un sinnúmero de respuestas. Muchas personas dirán: yo me sueño en un empleo estable, un empleo que me permita vivir cómodamente y más aún que tenga dinero para poder disfrutar con mi familia mis vacaciones. Para otros, un sueño sería conocer el mar. Otros quizás se sueñan ir a países de Europa. Otros pudieran decir: yo quisiera conocer, me sueño conociendo los lugares hermosos de Colombia. Pero si le preguntara a una persona enferma qué se sueña, me diría: yo me sueño sano, recuperado de mis piernas, pudiendo ver fácilmente, escuchar con facilidad.
Otros quisieran recuperar sus piernas y poder caminar tranquilamente. Si le preguntara a otros, me dirían: yo quiero tener o me sueño teniendo un hogar bien formado, con una buena esposa o con un buen esposo, con unos hijos a los que yo pueda darles una carrera y que sean unos profesionales y verlos crecer triunfando en la vida. Y si me encontrara con una persona que ha vivido muy marcada en la tierra, me diría: yo me sueño en paz, en tranquilidad, viviendo realmente en la paz de Dios. Y yo quiero detenerme ahí. ¿Por qué será que hay una realidad que no todos pueden disfrutar? Y ese es el primer punto que les quiero tocar. ¿Por qué muy pocos disfrutan de esa realidad? Y eso nos lo dice la palabra en los 3 primeros versículos que leímos en esta mañana. El versículo 1 nos dice claramente que no recibimos lo que realmente anhelamos porque hemos estado caminando por el camino que no es correcto, lo cual habla de que no hemos entrado en conciencia de un verdadero arrepentimiento. El versículo dice: regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, en la parte A del versículo 1. Y la palabra regresar nos lleva a un freno en seco. ¿Qué será entonces arrepentimiento? Es frenar en seco y decidir no volver a cometer el mismo error. Por lo tanto, la palabra regresa motiva a un movimiento de 180 grados, en el que yo debo volver al camino que alguna vez Dios trazó para mi vida. Nosotros nacimos en esta tierra por la voluntad de Dios. Y Él tenía un propósito con nosotros. Pero en nuestro trajín comenzamos a tomar decisiones alejadas de Dios. Y esas decisiones llevaron a cometer una cantidad de errores que marcaron nuestra vida. Y por eso hoy es el momento de poner un freno y regresar a ese camino, al camino que nos muestre el propósito de Dios para nuestra vida. Y eso se llama arrepentimiento. No volver a cometer los mismos errores. Lo segundo que nos muestra por qué no podemos disfrutar de esos sueños está en la parte B del mismo versículo 1. Porque tus pecados te hicieron caer. ¿Qué nos está diciendo? Muchos de nosotros pensamos que hasta aquí nos hemos manejado bien y decimos claramente: no le hacemos mal a nadie, no robamos, no matamos, no ultrajamos, no criticamos, no murmuramos. Nos consideramos personas correctas. Pero realmente, a la luz de la palabra de Dios, quizás somos mentirosos, criticones, quizás nos comportamos mal y obtenemos beneficios que van a estar en contra de la voluntad de Dios. Entonces eso hace que hayamos pecado. Entonces debemos reconocer esos pecados y confesarlos delante de Dios. ¿Qué muestra entonces eso? Si yo no he tomado conciencia de mis pecados, lo que muestra es que he vivido una vida basada en mis propios criterios, donde quien toma las decisiones soy yo solo, sin tener en cuenta a Dios. Y cuando, como consecuencia, veo
que estoy perjudicado, juzgo a Dios, cuando realmente no lo tuve en cuenta en mi decisión. Eso muestra que hemos sido autosuficientes, que hemos caminado como nos ha placido en esta tierra. Y solo cuando vivimos los momentos de dificultad es cuando pensamos que fue lo que hicimos mal, si hasta aquí creemos que nos hemos manejado bien. Entonces, no recibimos porque nuestra conciencia considera que estamos en lo correcto, pero nuestros hechos muestran que no lo es. Por lo tanto, el pecado ha perjudicado o ha llevado a que tu vida tenga ese perjuicio. Es necesario confesarlos delante de Dios. Otra de las cosas que muestra por qué no recibimos esos sueños es porque nos ha faltado misericordia. Es porque pensamos que Dios nos juzga a nosotros o nos juzgaría a nosotros como nosotros juzgamos a los demás. Ante los errores de los demás nos comportamos de manera implacable, dura. A veces somos hasta exagerados a la hora de perdonar a otros, mostrando que tenemos el dominio para hacerlo. Pero la misericordia de Dios es tan grande que Él conoce que no merecemos las cosas y aún así, en su infinito amor, Él obra para perdonarnos. Entonces, ¿qué es esto? Que Dios no se comporta igual que nosotros. Él espera todos los días nuestro arrepentimiento, nuestra confesión de pecados para limpiarnos de esos pecados y hacernos libres para siempre de ello. Entonces, en la medida en que nosotros nos ubicamos en esa dureza, en ese entorno donde creemos que el camino que llevamos es el correcto, y aparte consideramos que lo que hemos hecho no es pecado, pues estamos cada vez recibiendo las consecuencias de nuestras malas decisiones. Entonces es aquí donde voy a ir al segundo punto, y es la realidad que lleva a disfrutar de esos sueños. Y eso lo vemos en los versículos 4 en adelante. Y dice la palabra de Dios. Versículo 4, parte A. El Señor dice: entonces yo los sanaré de su falta de fe. Hace un pare y nos muestra que es necesario llevarnos a creer en Dios. La realidad de nuestros sueños se comienza a vivir cuando entregamos nuestra vida al Señor. Cuando recapitulamos nuestra vida y nos volvemos al Señor, a la luz de la palabra Él comienza a limpiar nuestro corazón, comienza a limpiar nuestra vida y a transformarla de adentro hacia afuera. Y Él lo primero que hace es sanarnos, que comencemos a tener confianza en Él, porque la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no vemos. Y hay un cambio milagroso en la vida de cada uno de nosotros cuando recibimos las enseñanzas de parte de Dios en su palabra. Y Él nos dice, a su vez, en el versículo 4, en la parte B, dice: mi amor no tendrá
límites. Nos está hablando del amor inmerecido de Dios, que siendo nosotros pecadores, nos envió a su único Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvar nuestra vida. Preguntémonos, ¿seríamos capaces nosotros de entregar a un miembro de nuestra familia a morir por mucha gente? Estoy completamente seguro que responderíamos que no. Sin embargo, Dios en su corazón planeó la salvación y envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para que diera su vida y salvar nuestras vidas del pecado. Y eso es un amor sin límites, un amor que sobrepasa todo entendimiento humano. Y más aún nos dice en la parte C, dice claramente, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Está diciendo que cuando nosotros entendemos que realmente Jesucristo es nuestro Salvador y confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona de una vez y para siempre. Él borra los pecados y nunca más tendrá memoria de ellos. No volverá a tomarlos en cuenta. Hará un borrón y cuenta nueva. Por lo tanto, tenemos un inicio de bendición. Nuestra vida interna cambiará completamente. Y esa persona que éramos antes ya ha dejado de ser para comenzar una nueva criatura, una nueva persona en Cristo. Otra de las cosas por las que lograremos ver la realidad de nuestros sueños es porque el Señor dará estabilidad y fundamento a nuestra vida. En el versículo 5, el Señor nos dice: seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio, hundirá sus raíces profundamente en la tierra como los cedros del Líbano. ¿Qué nos está diciendo allí el Señor? El Señor nos dice que será como un refrescante rocío del cielo. ¿Qué es el rocío? El rocío es el vapor que en el fresco nocturno se condensa en gotas. El rocío es el que trae vida y fortalece la tierra, la vegetación, para que permanezca viva y puedan crecer árboles que den mucho fruto. Entonces el Señor dice que como un refrescante rocío del cielo, el Señor nos recibirá a nosotros como esa caricia que produce el rocío. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y la mejor manera de reflejar ese amor es recibirnos con calidez, con entusiasmo. Y aún así fundamenta nuestra vida. Comienza a formar en nosotros una raíz profunda, como el cedro en el Líbano. Las raíces de los cedros del Líbano tienen una particularidad, y es que son el doble de grandes que su tallo. Es decir, que si el tallo del cedro es de 5 metros, la raíz es de 10. Y así sucesivamente. Si es de 10 metros el tallo, entonces las raíces son hasta de 20 metros. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? Que cuando nosotros llegamos a conocer de Dios, entramos
a la luz de la palabra, a entender el manual de vida. Ese manual que permite que en la medida en que pasen nuestros días, tendremos mejor estabilidad. Porque un árbol con una raíz grande es sólido, es firme. Por lo tanto, el Señor traerá esa firmeza a nuestra vida y fundamentará de tal manera nuestra vida que en medio de situaciones apremiantes, de situaciones difíciles, nosotros podemos sobrepasarlas, podremos salir adelante. Nada nos moverá, ni las circunstancias, ni las situaciones. Además, otra de las cosas que nos llevará a recibir lo que anhelamos, esos sueños que queremos, está en el versículo 6. Dice, sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. El olivo es el aceite que se produce de las aceitunas machacadas. ¿Qué sucede con las aceitunas? Que son presionadas para soltar el líquido que es el olivo. Y dice que ese olivo será hermoso, tan fragante como los cedros. Habla de una transformación, de una persona que en la vida ha vivido situaciones apremiantes que la han marcado. Pero al llegar al conocimiento de Dios, Dios comienza a transformarla y a cambiarla. Y todo eso que la marcó en el pasado, Dios lo va a cambiar para hacer de ella una nueva persona. Eso es lo que hoy vemos nosotros en muchas personas, que cuando conocen de Dios, su comportamiento comienza a cambiar. Su manera de tratar a los demás ya no es igual. Y aún así, su aspecto físico comienza a tener y a mostrar el reflejo de lo que hay dentro de su corazón, a Dios. Entonces comienza a hermosear. Y el aceite de olivo tiene también la relevancia de ser más caro que cualquier aceite. Entonces nos habla del valor que Dios le da a la persona cuando viene y conoce de Él a través de la palabra. Hay una transformación tan completa que ya las personas ven esos comportamientos en estas personas y comienzan a decir, ese no era este o ese no era aquel. Y comienzan a evaluar las personas por su pasado. Pero Dios comienza a mostrarlas con un cambio radical en sus vidas, en sus comportamientos, en sus maneras de vivir y de actuar. Ya las decisiones no se toman a la loca, ya las decisiones se toman a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué más nos dice? Nos dice en el versículo 7 en la parte A, mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Nos está diciendo que tendremos amparo y protección divina. ¿Para qué se busca la sombra de un árbol? Para protección, para cuidado. Entonces el Señor dice que nosotros nuevamente volveremos a estar cobijados en Él. Buscaremos su protección. Y es lo más fundamental. Muchas veces nosotros recurrimos a amigos, vecinos, para que nos ayuden porque creemos que ellos tienen la respuesta. Pero la única realidad es que la respuesta está en Dios. Y Él nos trae su paz, su gozo, su alegría en los momentos de tribulación. Por eso estaremos protegidos, como dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces diremos a Dios, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, porque solo en Él estaremos
seguros. Y más aún nos dice cómo podemos hacer realidad ese sueño. Cuando comenzamos a ver lo que dice el versículo 7 en la parte B. Crecerán como el grano y florecerán como la vid, serán tan fragantes como los vinos del Líbano. Cuando la Biblia habla de grano, está haciendo referencia en bendición, en abundancia. Por lo tanto, el Señor nos dice que seremos prosperados, que seremos bendecidos en todo lo que emprendamos. Entonces, ¿qué verán? Que floreceremos. Y pone como ejemplo la vid. La vid es donde se cultiva las uvas, o sea, donde se hace el buen vino. Y es ahí donde debemos detenernos. El Señor no solamente hará un cambio radical en nuestra vida interior, ni tampoco hará el fundamento que nosotros debemos tener, sino que llevará nuestro caminar de bendición en bendición. Y todo lo que hagamos será visto a los ojos de los humanos como una gran bendición. Nos verán florecer como la vid. Seremos como el buen vino. Un buen vino se disfruta por sorbo. Así seremos. La gente verá el cambio tan grande en la vida de cada uno de nosotros que dirá, realmente Él tiene a Dios. Realmente Él ha tenido un cambio en su manera de vivir. Y darán la honra y la gloria a Dios. Y eso mostrará el cambio que Dios ha hecho en nosotros. Entonces yo te decía ahora, quizás muchos sueñen con tener una familia bien formada. Quizás sueñen con tener un gran empleo que les pueda permitir vivir cómodamente y disfrutar de sus vacaciones. O quizás querrás tener una vida espiritual completamente sana. Y eso Dios todo lo puede hacer. Tanto puede sanar la parte interna de nuestra vida, como llevarnos a una vida en bendición permanente para la honra y la gloria de su nombre. Y para concluir nos muestra en el versículo 8 lo que debemos seguir haciendo de ahora en adelante. El versículo 8 dice: Oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. El Señor nos dice que debemos mantener nuestra confianza puesta en Él. Y si lo hacemos, por muchas situaciones difíciles que pasemos, tendremos claro que Él tiene el control. Y Él, que permitió ese momento, nos dará la salida. Salida que será para bendición y honra y gloria de su nombre. Por eso nosotros hoy estamos en el momento crucial, donde no solamente disfrutamos de las bendiciones de tener a Dios en nuestro corazón, sino quizás de las añadiduras que llegan de obedecer la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que las bendiciones correrán y nos alcanzarán, que iremos siempre adelante y nunca detrás. Yo le invito a usted, mi amado oyente, mi amado amigo que está detrás de las cámaras, para que haga una oración conmigo y diga estas palabras. Señor Jesús, en esta mañana yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador.
Reconozco que hasta aquí he caminado quizás como me ha placido hacerlo y no te he tenido en cuenta. Pero hoy reconozco que he cometido muchos errores y que el único que puede encauzar mi vida nuevamente eres tú. Hoy te pido perdón por mis pecados. Ayúdame a entender que solo a través de ti puedo encontrar la vida y vida en abundancia. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y haz que permanezca allí para siempre. Ayúdame de ahora en adelante a estudiar tu palabra, a aprender de tus mandamientos y a vivir conforme a tu voluntad. Porque sé que al hacerlo podré ver mis sueños realizados, porque todos estarán en tu voluntad y bajo tu dirección. Te doy la honra y la gloria, agradecido en Cristo Jesús. Señor, gracias por todos los que están hoy con nosotros. Bendícelos en gran manera y permite que de ahora en adelante su vida permanezca bajo tu voluntad y realmente encuentren la bendición en conocerte y en vivir como a ti te agrada. Te damos toda la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Si y amén. notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame. No me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme
saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duelas, me volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, háblame.